Y ahora sí, bueno, me presento después de todo este periplo. Mi nombre es Arturo Aliaga y yo voy a ser su docente de formación ética para el desempeño laboral. Bueno, yo soy licenciado en filosofía, doctor en filosofía, y la verdad es que este curso en sí busca ser un aporte para ustedes en su desempeño laboral, como él lo dice, profesional, debido a la situación actual del mundo, en el cual la ética, que es una disciplina filosófica que se viene trabajando hace más de 2400 años, hoy en día está nuevamente en boga, en el ojo del huracán, debido a los diferentes problemas que existen dentro de nuestra sociedad. Por eso es tan importante aprender ética hoy en día en todas las carreras. ¿Por qué? Porque no basta con que ustedes sean excelentes profesionales, que tengan los conocimientos, las competencias técnicas, si no saben cómo, en este caso, ser miembros funcionales de una sociedad, como saber respetar ciertas normas en el ámbito laboral, etcétera. Stephanie, la voy a subir a Moodle y las voy a compartir por correo igual. Así que como el link de la grabación para que lo puedan tener a mano. De la misma forma como el correo que mandé, y que lo que pueden hacer es que yo voy a seguir sobre ese mismo correo, copiándolo a todos los correos institucionales, y ustedes lo pueden reenviar a ese mismo correo con todos los archivos incluidos. Sale mejor muchas veces que Moodle en ese aspecto, pero yo lo voy a hacer, como digo, de las dos formas. Y ahí ustedes ven cómo les acomoda más para compartirse los videos, si es que no tienen tanto acceso. Pero como les dije, lo importante es que tengan acceso a Moodle. Miren, yo voy ahora a... déjenme- voy a compartir pantalla y les voy a mostrar acá cómo podemos entrar al aula en base a los tutoriales que yo les había mandado, los videitos, o sea, no videos, que a los manuales. Bien, aquí está la página de inicio del aula, que es virtuales.ipleones.cl. Con esto, ustedes también pueden tener Moodle y lo pueden descargar en su teléfono. Si no sabían, de ahí está. Ignoren que tengo la pantalla rota. Esa es la aplicación de Moodle. Es esa M naranja con el gorrito como de graduación, y se escribe Moodle. Moodle. Cuando nosotros estamos aquí desde la página web para poder ingresar, nos dice esto, que es lo que decía, nuestro usuario es nuestro root con el guión y el dígito verificador, y la contraseña son los primeros 4 dígitos de nuestro root. Eso ya no funciona, ya no corre. Lo que tenemos que hacer es ir directamente acá donde dice olvidó su nombre de usuario o contraseña. Le damos clic y yo acá tengo dos opciones para buscar para que me llegue un correo. Me puedo escribir aquí mi nombre de usuario, que es mi root, tal y como les mostraba, que es el root completo con el guión y el dígito verificador, o escribir mi correo institucional. Esto está ligado 100% a lo institucional, así que le va a llegar un correo a su correo institucional, para que lo tengan claro. Alguien que no haya, que por ejemplo acá, que ocupe su correo institucional, pero que no haya podido entrar a Moodle, que levante la mano, diga yo, escriba por el chat, para que podamos hacer el ejemplo. Probablemente hay más de una persona que esté en esa condición. Tenga su correo habilitado, pero no pueda entrar a Moodle. ¿Nadie que sepa ejemplo? ¿Quién? Porque lo otro es, como les decía, es necesario que tengan el correo institucional igual cuando ustedes se los dan, igual les tienen que los activar. ¿No hay gente que nunca haya activado el correo institucional acá? ¿O que nunca lo haya ocupado? ¿O todo el mundo lo tiene? Yo no he ocupado el correo institucional desde que lo pasaron. Es que no cacho con el correo o dónde verlo, pero sé que lo tengo, pero no lo ocupo. Y es un correo Gmail. Es un correo Gmail. Usted se mete a Gmail y, de hecho, en su correo personal, si usted busca, ahí deberían buscar en su correo Gmail
la opción de encontrar, por ejemplo, cuál es la contraseña, por ejemplo, para que se creó por defecto para su correo. Porque si no ocupan el correo, el correo institucional, no pueden entrar al aula virtual, no pueden entrar a Moodle. Así que van a tener que activarlo sí o sí. Si no existe también la opción de soporte. En mi página de IP de Leones aparece mi correo personal. Pero eso es para no es para el aula virtual, tiene que ser es para la web de estudiantes probablemente. O a ustedes les llegan las notificaciones, muchas veces los tienen copiados y les llegan doble. Por ejemplo, les llega la información al correo personal y al correo institucional, en algunos casos. O hay gente que, ¿cómo se llama? Pero tienen que tener ojo, porque para el aula virtual es sí o sí correo institucional. Así que tarea para la casa, mi correo institucional. Así que Adam tiene que buscar, probablemente en su correo le aparezca. Elizabeth, dígame. Profe, buenas. Yo la verdad que no ocupo el correo, pero puedo entrar al aula virtual, no tengo problema, lo abrí solo una vez y nunca más lo volví a ocupar. Ya. No, ahora tiene que, ¿cómo se llama? Es para, o sea, tiene que, tiene que ocupar igual el correo por si acaso revisarlo más que nada, por ejemplo, Elizabeth, porque, miren, este es el correo que yo les envié. Y donde, acá, si se fijan, Elizabeth Sea, ¿o no? Sí, profe, sí. Ahí está su correo institucional. ¿Se fijan? Aquí está el listado de las 42 personas que me figuran a mí en lista en el aula. Yo me voy a ir acá al aula y les voy a mostrar el curso de la sección 1 de Servicio Social. Para que veamos. Aquí está, justo. Esto es el aula. Cuando ustedes entren les va a aparecer igual que a mí. Yo aquí me voy a ir a esta opción que es participantes. Y aquí en participantes me aparecen las personas que están inscritas. Fijan, aquí me aparecen que son 48, pero yo aquí puedo filtrar y puedo poner, por ejemplo, palabras clave. Y pongo arroba alumnos. Y ahí se me redujo a 43. ¿Alguien sumaron desde la última vez? Y Jimena, la lógica es eso. Lo que pasa es que es utilizar los dos, pero como yo no había podido contactar con ustedes, preferí mandarles un correo directamente con esta información. Lo ideal es que nosotros trabajemos solamente con Moodle. Entonces, como este es nuestro primer encuentro, ahí, se fijan, no sé a quién fue la persona que sumaron acá Jonathan. Perfecto. Ya. Bien. Hola María, buenas tardes. ¿Se fijan? Aquí me aparecen los estudiantes que son parte del curso en este momento, para que lo puedan ver. Como les decía, nosotros ahora, más que nada, yo les envié por correo el trabajo que nosotros tenemos que hacer en la primera parte de esta unidad y yo ahora les voy a presentar rápidamente el curso. No sé si pudieron ver el video que yo les envié. En caso de, es lo mismo. Este curso es un curso genérico que está cargado para todos los cursos por igual, pero bueno, varía la explicación que yo doy más que nada. Aquí yo les voy a mostrar cómo es el curso por dentro y en qué consiste este curso de formación ética para el desempeño laboral. Y voy a reproducir este pequeño video. Hola, bienvenidos a la asignatura Formación Ética para el Desempeño Laboral que hemos desarrollado para ti. En este curso, revisaremos algunos textos y realizaremos actividades que te permitirán desarrollar y conocer tu aprendizaje.
Nos interesa que a partir de los temas que trataremos en la asignatura puedas analizar la realidad social y ética del contexto en el que te desempeñas y con ello puedas evaluar dilemas éticos para actuar intencionando el respeto por las personas. Esta asignatura cuenta con 4 unidades. Ellas son: Unidad 1, la ética en un mundo globalizado. Unidad 2, conceptos asociados a la ética. Unidad 3, dilemas éticos en el mundo del trabajo. Unidad 4, elementos éticos presentes en el contexto laboral. En cada unidad encontrarás evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas. Esperamos que esta y todas las asignaturas de la carrera sean un aporte para tu desempeño. ¡Adelante! Bueno, se fijan este pequeño video interactivo de introducción, nos habla un poco de las 4 unidades en las que consiste este curso. Ahora nosotros vamos a ver que estas 4 unidades, por ejemplo, tienen diferentes porcentajes de evaluación y que tienen una ponderación total que figura acá. Esto mismo ustedes lo pueden descargar acá en formato de calendario PDF, que es una página igual, y que muestra que para las primeras 3 unidades de este curso, nosotros tenemos 2 evaluaciones por cada una. La primera, que es el aplicando lo aprendido, que es lo que tenemos que hacer ahora, que está disponible, para que me lo envíen por correo, que consiste en una evaluación que vale un 5% de la asignatura, y tenemos una evaluación final que vale un 10% de la asignatura. El formato de este curso, si se fijan, implica reuniones quincenales, en la cual, por ejemplo, bueno, nosotros estamos teniendo en esta semana estas 2 reuniones en una acá. El tema es que nosotros, por ejemplo, ya a partir de la próxima semana debamos partir, por ejemplo, con un ritmo de reuniones cada 2 semanas, en el cual yo les mandé un formulario que está acá y que se los mando también ahora por el chat, para que fijemos un horario. Y ahí, dependiendo de la mayoría, por ejemplo, lo que la mayoría quiera, determine, se ve cuál es el horario. Aquí está, estos son los horarios que yo les propuse. Por ejemplo, martes de 2 a 3 o de 3 a 4, jueves de 2 a 3 o de 4 a 5 y los sábados. Sábado lo pongo por si acaso, yo creo que es el día menos popular para todo el mundo, pero lo pongo por si acaso. Con tema de disponibilidad. No sé si por acá han respondido. Ya, por lo visto, no lo habían visto, nadie lo ha respondido todavía. Bueno, así que, no, una respuesta. Así que ahí ustedes tienen ¿cómo se llama? Que ir respondiéndolo. Ana, dígame. Sí, profe, la verdad es que hay un horario que usted puso de 3 a 4, era la opción más tarde, pero en nuestra sala hay personas que viven bastante lejos. Hay una niña, de hecho, por ejemplo, hay una chica que vive en el monte, hay una que vive en Paine, hay una que vive al final de Puente Alto. Entonces hoy día el horario de 4 a 6, yo creo que le acomodaba a algunos bastante, porque de hecho en la sección, en el grupo que se formó hoy día, habían chicas que avisaron que todavía no llegan a sus casas aún. Pero ustedes, ¿a qué hora Entonces, como de 3 a salen? 4. ¿A qué hora El día salen? salimos, el día martes y jueves salimos 10 para la 1, o sea, del instituto estamos saliendo a la 1. El día miércoles salimos a la 1:30. Pero Ya. por asuntos de locomoción y todo, es bastante lejos la distancia que recorren algunos, o sea, varios de los compañeros. Hay muchos que viven bastante lejos del instituto. No, no, no se preocupe. Si el tema de la pregunta, si yo lo puse en general porque mucha gente, es como los horarios que estoy manejando con otras carreras, y sería como eso. Si ustedes me dicen que en realidad sería este horario, que es el horario del martes de 4 a 5, y si me dicen, por ejemplo, ¿sabe qué, profe? Este es el horario que nos acomoda más, listo, lo dejamos en este horario. Y así a partir de la próxima semana nos empezamos a reunir, por ejemplo, en este horario. Profe, Dígame. la encuesta que usted envió, Sí, yo la respondí, claro, y yo puse el día sí, martes, que salía de 3, a 4, el horario, 3, ese horario. ya. Sí, no, sí vi, si usted es la única persona que lo responde. Muy bien. Lucila, una estrellita. La mejor portada. Pero no, el tema es que, como si usted me dice que lo podemos dejar hasta
En este horario, usted, Lucila, por ejemplo, que respondió la encuesta, lo que pasa es que, ¿por qué no lo pueden abrir? Porque yo lo compartí para que lo respondieran con el correo institucional. ¿Cómo se llama? Lo que pasa es que van a tener que habilitar todos sus correos institucionales, porque se está funcionando así. Los correos están configurados para compartir la información, para que no sea en este caso tan vulnerable, que se comparta solamente los archivos muchas veces a los correos solamente institucionales. O sea, uno lo puede dejar más abierto, pero yo lo dejé solamente para que lo corresponda con el institucional. A veces cuesta un poco. Pero entonces ahí dicen que ya están de acuerdo con el horario de las 4 a las 5, lo podemos dejar en ese horario. Martes 4 a 5. Una consulta. Dígame, O Mayra. sea, a mí me complica un poco porque tengo que ir a buscar a mi hija al colegio ¿Mm? y yo llego como a las 4:20, 4:30 en mi casa. ¿Yo quedaría ausente en ese caso? No, ¿O no, ojo con esto no es una clase como tal. Esto yo no les tomo asistencia. El formato de esto es formato tutoría en el cual yo les voy acompañando en el proceso el contenido está todo en el aula y yo en estas reuniones aclaro dudas y todo esto va quedando grabado. Y si usted por ese motivo no puede participar, Mayra, puede ver el video después. Si tiene alguna duda, me puede escribir por correo o me puede escribir por el foro del aula, y así se va funcionando esto, ¿no? Es completamente, yo lo que hago es que yo corrijo sus trabajos y los retroalimento y les voy explicando el contenido también en la medida para que les sea más claro. Pero esto está desarrollado es un modelo e-learning en el cual ustedes van aprendiendo de manera autónoma, a su propio ritmo, obviamente dentro de los tiempos que tienen. ya, profe, gracias? Así que tranquila. Y además, Mayra, los encuentros son cada 15 días, así que no es necesario que no es todos los martes, sería martes por medio solamente. Profe, ¿y usaríamos el mismo link siempre? Yo lo voy a dejar configurado, lo dejaría configurado por medio de Google Calendar para que ocuparan el mismo link toda la semana. O sea, semana por medio. Así que, Profesor, buenas tardes, le habla Marlene. hola Marlene, buenas tardes. Yo tengo un pequeño problemita, no, o sea, no es problema, es simplemente que yo el Moodle lo abrí el fin de semana, el día sábado. No me manejo mucho con la tecnología y a lo que me voy yo es de que había un trabajo que había que entregar hasta el domingo. No, pues Entonces, no, ¿ese trabajo lo podría entregar? No, sí, mire, lo que pasa es que ahí está, mire, fíjense, el correo que les mandé, el trabajo se puede enviar me lo tienen que entregar a mi correo electrónico hasta mañana a las 11:55 de la noche. Ah, ya, perfecto. Yo recién, o sea, yo ni siquiera he tenido su correo tampoco porque no, por lo que me dijo la compañera que igual usted tenía correo, pero de los compañeros del año pasado. Y yo recién ingresé este año, en presencial. Y el año pasado no estuve inscrita en la carrera, así que porque soy de 2020, el 2020 empecé a iniciar la carrera y el año pasado no pude y este año estoy nuevamente. Ya. Sí, no, lo que pasa es que simplemente las personas que yo mandé correo a las personas que estaban en el sistema. Eso. Ahí para regularizar la situación y que pueda... Pero usted está inscrita en el aula, ¿o no, Marlene? ¿Te pudo ver Sí, sí el estoy ramo? inscrita. Entonces, pues yo Claro. mandé... Mire, lo que pasa es que usted tiene que entrar a su correo institucional. Debería estar... Lo que pasa es que yo perdí todos los contactos y yo tenía el correo institucional, pero Ahí lo que está. pasa es que yo ya ese correo no lo manejo. Ahora Mire. no, porque me robaron el teléfono y todo lo tenía y la contraseña se me olvidó. Ya, ahí está, Marlene Morales. Pero usted lo que tiene que hacer es hablar con la gente de soporte en el instituto y que ellos le den una clave nueva. Tiene que Ya, pedir una clave perfecto. nueva.
Pero es por eso, porque Ya. a mí me facilitó más eso. Ya, perfecto. Entonces eso tendría que hacer para que... ¿Usted podría anotar el correo ahí en el chat para yo poder acá anotarlo? Y ya lo mandé y después lo mandó otra compañera, pero no sé si se había conectado todavía, lo mandé hace rato. Ah, entonces tuvo que lo enviar a la compañera en el WhatsApp. No, pero miren, claro, aprovechen de enviarlo por WhatsApp, ahí lo acabo de enviar. Ahí Ana también lo mandó, para que ustedes lo tengan Genial. y puedan ver. Así que sí. Acá está. Ya. Vamos a silenciar, que tenía poco fuerte la tele. Jonathan, también no se preocupe, como les dije, estos encuentros, como van a quedar grabados, son quincenales, así que no se preocupe. Stephanie. Buenas tardes, profesor. Obviamente está Buenas hablando de los tardes. correos institucionales, pero también porque yo mandé el trabajo en Moodle. ¿En Moodle eso también le llega los trabajos en Moodle? También, sí, usted lo alcanzó a mandar antes el domingo antes de la fecha límite. También los voy a revisar los Sí. de, estos más que nada se dio esta extensión porque había mucha gente que no tenía habilitada el aula todavía. Si usted quiere Ah, lo puede perfecto. Ya. revisar y hacerlo de nuevo y mandármelo igual, tiene el plazo. Yo como que no me lo Ah, mandó. ya, perfecto. Ah, bueno. Y el trabajo en grupal, eso es en 2 semanas. O sea, yo lo hice sola, pero ahora con mi grupo ya nos organizamos y vamos a hacer la respuesta de grupal del foro. Esa es dentro de estas 2 semanas, ¿verdad? Es que ¿Esta lo que semana? pasa, está ahí como, usted ya hizo el curso y hizo formato similar. Eso tiene que ser, ¿cómo se llama? Es todo con calma, no se preocupe, no coma ansias. Estamos viendo esto Sí. primero, Perfecto. así que tranquila. Pero sí, todavía no, la próxima semana recién vamos a ver y ya será la subsiguiente, estaríamos viendo lo que sería la evaluación final. Ana, tiene la mano levantada. Sí, profe, es que a recomendación para el curso, también igual es bueno que habiliten su mail del instituto, porque también no queda la duda y queda el respaldo, porque cuando uno sube por la plataforma algún trabajo o tarea, llega un mensaje enseguida en donde acusa que fue recibido el trabajo. Entonces, en ese sentido, igual sería bueno que puedan pasar en el instituto a buscar su mail institucional, porque en ese llega así como un mensaje de que fue recibido el trabajo en el momento en que lo enviamos, que igual sería bueno tenerlo Sí. en caso de respaldo por si se perdiera información o algo así, que no subiera bien el archivo también, ¿no? O sea, como le decía, o sea, más que recomendación opcional, es obligación, es como, por favor, vayan, pida su correo, porque es parte de la comunicación del curso y la gente que no tiene correo, muchas de que no tienen correo habilitado, probablemente no puedan, son los que mismos que no han podido ingresar al aula. Así que ojo con eso. Tienen que regularizar, tener su correo institucional activado, tienen que tener el aula activada y tener el curso inscrito. Porque si no, todo se complica más. ¿Y por qué les digo? Porque imagínense, ya estamos esta semana con la primera evaluación y hay gente que no figura en sistema. Si pasa otra semana más y siguen sin figurar en sistema, probablemente les digan, ¿sabe qué? No va a tener que tomarlo otro semestre y es retrasarse un semestre más, por ejemplo. Así que ojo con eso, es un tema de responsabilidad y es simplemente ir a darse una vuelta a una oficina donde ahí le dan su correo o pedirlo por correo, empezar a hablar con la gente de soporte. Pero tienen que tener ojo con eso. Parte también de cómo se llama, de la responsabilidad de ustedes, asegurarse de que tengan su asignatura inscrita, de que tengan su correo institucional y de que tengan acceso al aula. Adam.
Profe, una de mis compañeras está preguntando cuál es el trabajo grupal del que está hablando y que está pidiendo, porque yo igual no tengo, como no tengo acceso al Moodle, no sé cuál trabajo grupal es el que está hablando. No, si yo no estoy No pidiendo cacho ningún cuál es. trabajo, no estoy pidiendo un trabajo grupal. Stephanie se está adelantando por el formato de cómo se llama, de lo que implica el aula, lo que implica el curso. Ignore esa información, todavía no es relevante. No tiene, nosotros estamos viendo aquí un trabajo que es individual y que se llama Aplicando lo Aprendido y que ustedes lo pueden cargar hasta mañana a las 11:55 de la noche. Y que está acá, como Profe, dice el correo. profe, estaba hablando de los foros, que hay un Sí, foro que se por eso, contesta pero grupal. el foro reflexivo. Por El eso, foro reflexivo, sí, pero el ese foro lo ya. y como me adelanté, y más Sí, adelante obviamente juntarme con mi grupo para reflexionarlo sí, grupalmente, que no es individual. Pero ese sí, es dentro de la semana. sí, porque eso, pero esa es una evaluación formativa, no es una evaluación con nota. Porque lo que pasa es que entre medio Ah, ya. hay evaluaciones grupales con nota, pero esto es lo que es el foro reflexivo es una evaluación formativa. Como parecía en el videito, como la presentación, eso no va con nota. Lo que sí es con nota es esto, que es el aplicando lo aprendido. ¿Y qué es esta pregunta simplemente? ¿Cuál sería la relación entre globalización y ética? Que es el contenido de la primera parte de la unidad 1 que nosotros tenemos que ver y que, como les decía, y que se relaciona con esto que está acá, que es un artículo de la Organización de Estados Iberoamericanos y que se titula así: ¿Por qué unirnos en la defensa de la diversidad cultural? Ese es el trabajo que nosotros, que ustedes tienen que presentar. No, Jimena, sí, el foro igual hay que contestarlo, pero como les decía, la prioridad es lo que es evaluado. El foro pasa a segundo plano en este momento, porque como les decía, lamentablemente nosotros nos deberíamos haber juntado hace 2 semanas. No se dieron las cosas, no les voy a mostrar la cadena de correos electrónicos para no pelar, pero sí voy a pelar. Eh, pero ocurre eso, que el foro pasa a segundo plano en este momento frente a lo que es la evaluación. Yo lo que les pedí a esta reunión principalmente era para esto, para que ustedes no tuvieran duda y pudieran hacer la evaluación de forma tranquila y no les fuera mal, más que nada. Si lo importante para mí es eso, que ustedes puedan resolver la actividad y puedan reflexionar adecuadamente. Y si las personas, como ya les decía, muchos a lo mejor no tienen todavía acceso al aula, así que vamos a ver un poco del contenido rápidamente para que puedan entenderlo. Yo les voy a hacer otro video como presentación. Bueno, yo en realidad les mandé un link de YouTube de un video de otra sección en el cual ustedes pueden verlo también, que ahí está toda la explicación del contenido del curso, la explicación de las evaluaciones, pero ahora yo me voy a ir directamente al contenido de la primera unidad para que ustedes lo puedan ver. Y el resto, como les decía, Ana, usted como delegada, ¿les podría compartir el video de YouTube a los compañeros para que lo vean después? Mandarlo por WhatsApp, que es el link del video que está acá, Sí lo vi. aquí para que lo puedan ver, que es la reunión que yo tuve con los compañeros y compañeros de Vespertino. Y ahí ustedes, ¿cómo se llama? Pueden ir viendo, en este caso, como todo con más detalle. Como le dije yo, hay que hacer el foro, pero no es lo principal, como les estoy diciendo. Lo principal es la evaluación con nota. El foro es formativo. ¿Qué quiere decir formativo? Que no lleva una nota en el sistema. El aplicando lo aprendido sí, y es lo que vamos a ver ahora. De igual forma, ya sea el aplicando lo aprendido o ya sea el foro, el contenido es el mismo. Tiene que ver con la ética en un mundo globalizado, que es la unidad 1. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos el foro para consultar, para escribirme dudas y o consultas. Tenemos también, se está conectando alguien más.
Y se está desconectando alguien. Vaya Patricia, nomás, no se preocupe, que le vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y aquí tenemos nuestro pequeño videito de presentación de la unidad 1, que vemos qué es la globalización, por ejemplo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, ha comenzado a ocurrir un fenómeno que cada vez toma más fuerza. El acceso a las redes sociales y nuevas formas de comunicación, la telefonía celular e internet móvil, las series que vemos en la televisión o a través de la red en casi todos los países, las franquicias de comida rápida presentes en todas partes, las compras online, el acceso a cualquier tipo de música, los tratados de libre comercio, entre muchas otras cosas, son un reflejo de la disminución de las distancias entre los países. Se conoce como proceso de globalización y tiene efectos fundamentales en los planos cultural, económico, social y político. Sin embargo, no podemos descuidar las costumbres, tradiciones y valores propios de cada cultura. Si bien la globalización ha permitido acortar las distancias, reconoce que cada cultura tiene maneras diferentes de vivir y de trabajar. Podemos ver las diferencias a partir de los siguientes ejemplos. ¿Sabías que algunos países como India o Australia no tienen una edad mínima para que los niños trabajen? Mientras que en la mayoría del mundo no está permitido que los niños trabajen antes de los 16 años de edad. Y que en países como Alemania, Holanda o Francia trabajan de 200 a 320 horas menos al año que en países como el nuestro, dedicando tiempo a hijos, ir de compras, al cine o a hacer deporte. Y su productividad es bastante más elevada, mientras que Chile está en el top 5 de los países con jornadas laborales más extensas entre los 38 países analizados por la OCDE, con cerca de 2.000 horas laborales al año. Entonces, ¿cuáles son las normas que debemos seguir? ¿Conoces alguna otra norma que sea muy diferente a lo que hacemos en Chile? Bueno, este pequeño video introductorio habla de situaciones que ejemplifican lo que es el mundo globalizado y lo que es la ética también, al mismo tiempo, de forma bastante tácita, en este caso medio oculta, en el cual nosotros vemos que la globalización tiene que ver con un fenómeno de interconexión a nivel mundial, en el cual el mundo cada vez es más pequeño. Y esto es un concepto que vamos a ver inclusive dentro del texto, que es el concepto de aldea global, que es un concepto que el sociólogo canadiense Marshall McLuhan planteó en los años 60 en torno a la idea de que simplemente el mundo es como una aldea, tenemos tanta conexión, tanta información, que es como si fuese un lugar pequeñito. Yo podría estar haciendo la clase en China en este momento y daría lo mismo, sería lo mismo. Podríamos estar todos en diferentes lugares del mundo y conectados por Zoom igual. Ese es el fenómeno de la globalización, donde, por ejemplo, el hecho de que, no sé, un ejemplo que famoso del último tiempo, no sé, la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en los premios Oscar, en vivo en directo lo vio todo el mundo y todo el mundo lo comentó. No es algo que, ¿cómo se llama?, que se escape. O sea, hoy en día la información vuela de un lugar a otro. No es como antiguamente, por ejemplo, no sé, en la Segunda Guerra Mundial pasaba algo, Alemania invadía Polonia, por ejemplo, y pasaban 2 semanas en que llegara la información acá a Chile. En estos momentos Rusia invade Ucrania y estamos viviendo el segundo a segundo, con gente inclusive transmitiendo vivo desde allá de un bombardeo. Lo mismo puede pasar con todo tipo de fenómenos y ocurre también con el tema de las normas, por ejemplo, que son internacionales. En la mayoría de los países del mundo, por ejemplo, existe una edad mínima para trabajar. Acá en Chile, por ejemplo, uno puede trabajar a los 16 años o a los 15 en algunos casos, siendo empaque, por ejemplo, con permiso de los padres. Pero antes no se puede. En cambio, en la India o en Australia, un niño de 7 años en este momento está cosiendo zapatillas Nike para que ustedes las puedan comprar. Y trabaja por $1.50 a la semana, que es más o menos como 1.250 pesos. Y ahí vemos que hay ciertas normas, por ejemplo, que a nivel mundial la mayoría de los países consideran que es malo el trabajo infantil, pero hay algunos que no. Y el mundo se va achicando y toda esta información se va conectando. Así que vemos básicamente que la conexión entre ética y globalización tiene que ver con que inclusive las normas de comportamiento de una sociedad, por ejemplo, se van masificando.
Son cosas que, no sé, que acá en Chile igual pasan, que vamos a ir viendo, y que aquí cuando vemos el fenómeno de lo que es la globalización, se carga acá vamos a entrar directamente al contenido. Stephanie, Sí, dígame. para puntualizar, que yo también, o sea, cuando estaba estudiando la globalización, cuando hablamos de los jóvenes que están estudiando, también quiere decir de que algunos, como vimos en marco jurídico el año pasado, los derechos del niño, en algunos países no están los derechos del niño instaurados como en otros países, entonces uno lo podría denunciar ante estas situaciones cuando los niños están trabajando y lo están haciendo trabajar a la fuerza. O sea, son países que no tienen normas, esas leyes tan Sí, universales. por eso existen organizaciones como la UNESCO, por ejemplo, que intentan velar por los derechos de los niños. Hay temas por eso, pero ¿qué pasa? Que la UNESCO funciona igual que la ética y funciona en este caso como de manera normativa, pero no legislativa. La ley en este caso la establece cada país, pero uno como internacionalmente puede ejercer sanciones, por ejemplo, contra los países, como ha pasado en el caso de Rusia, por ejemplo, por la invasión ¿cómo se llama?, Ucrania, que los países, claro, que dicen, no nos metemos en la guerra directamente porque no nos conviene, pero empezamos a prohibir, por ejemplo, que se vendan los productos ¿cómo se llama?, de Rusia en Estados Unidos, o que puedan mover la plata a los millonarios rusos. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, podemos prohibir, ¿cómo se llama?, no, simplemente no importar productos de la India porque están hechos por niños trabajadores, niños explotados. Pero al final ahí pasamos, vemos que en el ámbito de los negocios muchas veces lo que es la ética en este caso, lo correcto que uno tiene que hacer, se lo pasan por donde quieren. Con respecto al tema de la globalización, aquí viene la definición y aquí vuelve a aparecer el concepto que le decía yo de aldea global, y que la globalización pasa a ser el proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, es decir, una aldea global. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día vemos tradiciones, por ejemplo, como Halloween, los huevitos de Pascua o la Navidad, que son extranjeras y que ya son propias de Latinoamérica, por ejemplo. Claro, en el caso, me dice Jimena, de la ropa Zara, o sea, es lo mismo, o sea, y a nadie le importa prácticamente, entonces es como que uno igual va, no sé, ¿cómo se llama?, a los malls, ¿cómo se llama?, y compra ropa Zara, y en realidad ropa Zara, o sea, acá en Chile, por ejemplo, la tienen un estándar así como superior. Zara en España, por ejemplo, es como si fuese Fashion Park o Tricot, igual que H&M, son como la ropa barata de Europa. Por lo mismo, porque como es hecha por mano de obra barata, sale a bajo costo, la venden súper barata. Aquí simplemente que uno, ¿cómo se llama?, no sé quién fue la persona, es por el diseño, o sea, los diseños son bonitos, pero el material, la calidad del material es mala y la lectura tampoco es buena, como se dice en el ámbito como de la moda. Así que es un tema ¿cómo se llama?, lamentablemente depende de cada país y ese tipo de situaciones. Tiene que ver cómo se exporta la cultura internacional, por ejemplo, y cómo se apropia. Lo mismo ocurre con el tema del idioma. Cada vez se vuelve más necesario que nosotros aprendamos otro idioma, principalmente el inglés, que hoy en día es la lengua universal, pero también el chino mandarín. Si hablamos, por ejemplo, de la industria, el mayor aliado comercial de Chile es China. Chile le vende gran parte de su cobre a China, por ejemplo. Gran parte de las concesiones de minerales que hay en Chile están concesionados a empresas chinas. Las importaciones de productos chinos son enormes. Chile es de los países que más comercia, por ejemplo, con empresas como AliExpress, o que importa contenedores debido a los tratados de libre comercio. Así que hoy en día se vuelve más esencial, por ejemplo, aprender chino, el chino mandarín. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, aquí podemos ver tres conceptos que nos pueden servir para ir entendiendo estos fenómenos, y que uno es el provincialismo, otro es el policentrismo y otro es el geocentrismo, y que nos ayuda a entender las actitudes que adoptan las personas frente al fenómeno de la globalización. Hay países que simplemente ignoran la globalización y ignoran el resto de los países, y dicen, lo mío es mejor, así que no tengo por qué adoptar tradiciones ni cultura de otras personas. Un ejemplo de ello es Francia. Los franceses, por ejemplo, solamente hablan francés. Si ustedes algún día viajan a Francia, o si alguien viajado a Francia, va a saber eso. Los franceses, si uno les habla en inglés, no lo pescan.
Si uno le habla en español, como que medio lo pescan, y si uno hace el intento de hablar un francés como medio tarzánico, te van a pescar. Pero ellos dicen, tú estás en Francia, tú tienes que hablar francés. Sin embargo, Francia es uno de los países con mayor comunidad, en este caso, afrodescendiente de Europa. O sea, hay población de Senegal, de Argelia, inclusive de Haití, países que fueron colonias suyas por cientos de años y que Francia está llena de personas afrodescendientes. Pero en ningún momento ellos aprenden senegalés, ni argelino, ni creol, que es la lengua que se habla en Haití, que es un dialecto del francés. Así que vemos que ellos simplemente se preocupan de cómo se llama, de mantener sus propias tradiciones y culturas. Inclusive el francés es la única lengua europea que no ha mutado desde la Edad Media. O sea, ni siquiera es una lengua moderna como tal, es una lengua medieval. Y el concepto que viene después, que es el concepto del policentrismo, tiene que ver con que se acepta, por ejemplo, se reconoce la multiculturalidad. Por ejemplo, bueno, para muchas empresas puede ser como un poco que están acostumbradas a hacer las cosas como producción en masa, como Coca-Cola, McDonald's, que son las empresas más representativas de Estados Unidos, o Pepsi. Están acostumbrados a que en todo el mundo vendían Coca-Cola, Pepsi y McDonald's, la misma Big Mac en todos lados, casi como que lo hubiesen hecho en Estados Unidos. El tema es que se toparon con culturas que no aceptaban eso, como por ejemplo en México. O sea, en México, sí, en México cuando llegó McDonald's, las hamburguesas no tienen picante prácticamente, y los mexicanos le echan picante a todo, así que tuvieron que hacer la versión de la Big Mac, por ejemplo, mexicana, con millones ¿cómo se llama?, de litros de salsa picante. O Coca-Cola, cuando llegó a Perú, se dio cuenta que no podía competir en el mercado porque todo el mundo tomaba Inca Kola. Así que, ¿qué le tocó a Coca-Cola? Comprar Inca Kola. Y hoy en día venden Inca Kola hasta en Chile. O ver, por ejemplo, lo que es el McDonald's con los judíos. No sé si ustedes saben, pero los judíos ortodoxos, ellos solamente consumen un tipo de corte de carne que es el estilo kosher. Y McDonald's, ¿qué hizo? Listo, tenemos McDonald's kosher. Hay McDonald's en Israel con el corte de carne especial para los judíos. En Estados Unidos, donde hay uno de los países con mayores comunidad judía también, pero más cerca, por ejemplo, ustedes van a Argentina, a Buenos Aires, y en el Abasto, que es como el mall, es como el Costanera Center de Buenos Aires, hay un McDonald's kosher, y usted ve a las personas judíos ortodoxos con sus trajes negros, sus trencitas colgando, comiendo McDonald's, como cualquier persona, pero McDonald's kosher. O sea, un reconocimiento en este caso de la multiculturalidad, inclusive de las empresas, y lo que se busca también es que esto se extrapole a todo ámbito. O sea, hoy en día se está haciendo un proceso constituyente, se está llevando a cabo en Chile un proceso constituyente en el cual se busca que Chile sea reconocido como un Estado plurinacional, en el cual se reconozca la identidad de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, del pueblo aymara, de Aguita, ¿cómo se llama?, de los changos, de los zonas, de todos los pueblos que hay en Chile, porque no solamente existe el pueblo mapuche, por más de que sea quizás uno de los pueblos más grandes, existen otras naciones dentro de Chile que también requieren reconocimiento, pero también existen grandes comunidades migrantes. En el sur de Chile hay, por ejemplo, alemanes, croatas, yugoslavos. Por ejemplo, el mismo Gabriel Boric, presidente de Chile, es descendiente croata. Nos encontramos así también con migrantes peruanos, bolivianos o colombianos que llevan décadas en Chile. Y también nos encontramos con personas que migraron hace poco tiempo, en los últimos 5 a 10 años, migraron desde Haití y de Venezuela, que hoy en día son de las comunidades más grandes de migrantes en Chile. Y ellos también implican cierto reconocimiento. Chile como país, en este caso plurinacional, tiene que rescatar también cierta identidad que popularmente se da. O sea, hoy en día uno va caminando por la calle y ve un carrito de sopaipilla y al lado un carrito de arepas. Y es algo muy normal. El tema es que eso no todos los países lo toman en cuenta. Y nos vemos, por ejemplo, en el último concepto, que es el de geocentrismo, que tiene que ver como ya donde simplemente yo funciono como que el mundo fuese uno solo, como una aldea global, y a mí no me importa el origen de las personas, por ejemplo, ni su raza, ni su credo, ni su color de piel, etcétera, nada de nada. Empresas como Google funcionan así. Usted puede ocupar YouTube, Gmail, Google, ya sea en Timbuktu, en Siberia, en Chiloé
o por ejemplo en Canadá, en el país que sea, porque Google integró un traductor para todas las lenguas modernas y usted en el país que esté puede ocupar su navegador de Google, puede ocupar, crearse un correo Gmail, puede hacer todo. Salvo en algunos países como por ejemplo como China o Corea del Norte que lo prohíben. Pero en general es una empresa que no ve ese tipo de, ¿cómo se llama? De diferencias. Y que busca que el mundo sea, en general las empresas de tecnología funcionan así, con equipos multiculturales, multirraciales, en los cuales tienen en simultáneo trabajando gente de todo el mundo. Ustedes saben, pero inclusive acá en Chile hay gente que trabaja en Google, hay divisiones por país y que les ayudan a ir integrando parte de la cultura y teniendo, por ejemplo, siempre en consideración, no sé, el navegador de Google de repente celebra eventos nacionales e internacionales y decora, por ejemplo, la página de Google de inicio celebrando, no sé, las fiestas patrias de Chile o X festividad ¿cómo se llama?, de algún país. Toda esa información, todo eso es preocupación de la empresa, por ejemplo. Puede ser de hecho, el tema de los vascos es un tema complejo, Jimena. Lo que pasa es que, bueno, Jimena está diciendo que los vascos en España se niegan a hacer la globalización. Lo que pasa es que hay un tema de reivindicación, igual que lo que pasa con el pueblo mapuche hasta cierto punto, porque la lengua euskera fue prohibida en el gobierno de Franco, en la dictadura de Franco. En España se prohibieron las lenguas que no fueran el español. El euskera, el catalán, por ejemplo, y el gallego y el valenciano estaban prohibidos. Y a la gente que más le afectó fue a la gente del País Vasco, porque los catalanes, los valencianos y los gallegos eran bilingües, pero los euskeras estaban, o sea, los vascos estaban acostumbrados a hablar solamente euskera. Ellos no tenían tan interiorizado el español. ¿Y qué pasó? Que de golpe le dijeron así, imagínense ustedes, no sé, es como lo que le pasa por ejemplo, a los niños que llegan de Haití y que llegan a estudiar en un colegio en español. Allá llegaron, por ejemplo, y les cambiaron a los profesores que les hacían clase en euskera y les pusieron profesores en español. Y es como que ya, usted desde el día de hoy es español y no es vasco y va a tener que aprender en el colegio en español. Y ustedes les están hablando en español y ustedes hablan euskera. No entendían nada. Y empezaron, y yo esto lo sé porque tuve un profesor vasco que en la universidad y que él me decía, o sea, él tuvo la suerte de que, claro, sus papás eran profesores y él era bilingüe, ellos después se fueron a ir a Madrid, pero él me decía que a los 40 años después de haber estudiado, él se devolvió al País Vasco a trabajar con las comunidades, a trabajar, ser profesor rural. Y que él le sorprendía porque había hombres de 40 años que lo único que sabían de español era contar hasta 10. Fue lo único que aprendieron en el colegio, a contar hasta 10. Porque el resto era una persona hablando en español mientras todo el mundo hablaba euskera. Así que es por eso que mucha gente todavía tiene como ese resentimiento y busca reivindicar, por ejemplo, su propia lengua. Bueno, los catalanes igual en todo caso, que son independentistas, también buscan separarse de España porque ellos sienten que no comparten la cultura, son distintos. Y aquí en Chile pasa, o sea, por ejemplo, la gente de Magallanes se siente más parte de Argentina que de Chile. Y la gente del norte hasta cierto punto comparte más tradiciones con los pueblos andinos que con los pueblos chilenos. El problema es que se busca, por ejemplo, muchas veces homogeneizar y decir, listo, acá estamos, por ejemplo, en Chile y la figura del guaso chileno representa a todo el mundo, cuando el guaso criollo representa solamente la zona centro-sur de Chile. Estamos hablando de Rancagua, Talca y para de contar. El resto de todo el mundo no tiene nada de guaso. O sea, por ejemplo, yo soy de La Serena. Yo no tengo nada que ver con un guaso, o sea, no sé, una papaya por último me representa a mí, más que un guaso. Así que esto es como lo que vemos en primer lugar. De ahí pasamos a otras características de la sociedad, en este caso, actual. Y aquí vemos algunos conceptos que son importantes. Por ejemplo, el proceso, estamos en un perpetuo proceso de cambio. En este caso, el mundo sigue cambiando día a día, por ejemplo, lleno de transformaciones sociales, culturales. Acá en Chile estamos en un proceso en el cual se está cambiando no solamente, por ejemplo, la Constitución porque se quiera cambiar las leyes o las legislaciones, sino porque la visión de Chile cambió. O sea, es una cosa tan simple como
Hace 30 años, por ejemplo, no sé, Claudio Reyes, Dino Gordillo y el Chico Pete eran graciosos. ¿Qué era lo gracioso de su humor? Era un humor misógino, machista y homofóbico. Hoy en día, eso no es algo aceptado socialmente. La sociedad cambió y vimos que eso ya no es lo correcto. Hace 70 años era correcto que la mujer no votara, que no se expresara públicamente. Hace 300, 400 años era correcto que si una mujer sabía leer y escribir o sabía más que un hombre, la podíamos acusar de bruja y quemarla. Pero hoy en día estamos en el año 2022 y eso es incorrecto. Por ejemplo, pensemos, no sé, en el caso de Adam, que tiene sus póster y todo su merchandising otaku detrás. Hace 30 años, no sé, pues, ¿cómo se llama? Su papá o su abuelo, si hubiesen tenido eso, o sea, su papá hubiese tenido, no sé, póster otaku, así como que ya, pues está viejo mijito, cásese y tengo una familia. Y es como, pero si tengo, no sé, ¿cuántos años tiene usted, Adam? Disculpe. 24 años tengo. Ya, pues no, a su edad ya debería tener casa propia y 3 hijos. ¿Cómo se le ocurre andar con los monitos chinos? Pero son cosas culturales que van cambiando. O sea, hoy en día no, a nadie le interesa mucha la juventud tener familia o casarse rápidamente, porque tiene otros intereses: estudiar, trabajar, juntar plata, viajar, disfrutar de su vida. Hay gente que sí considera, por ejemplo, que tener una familia y casarse está bien y es válido, pero no es la única opción hoy en día. Hoy en día es normal, por ejemplo, ver mujeres independientes. Antiguamente, si una mujer llegaba, pasaba los 30 años y no se había casado, es como, mijita, se le va a ir el tren. Y eso eran los comentarios que uno dice, ¿cómo se va a ir el tren? Es como una estupidez, por ejemplo. Pero pasa, el mundo cambió y hay que entenderlo. Y las normas cambian también. O sea, lo que hace 30 o 40 años era lo bueno, hoy en día no lo es. Hace 40 años en Chile y en toda Latinoamérica era bueno tener dictadores, hoy en día no. Y es una lógica, es una cosa súper lógica. Sí, pasa no solamente en la cultura gitana, pasa en muchas culturas. Imagínense en Medio Oriente, donde todavía, por ejemplo, los países árabes, en algunos, en los más conservadores, el Corán, que es el texto sagrado de los musulmanes, funciona como una constitución política. O sea, lo que dice el Corán es ley. O sea, y el Corán, estamos hablando de un texto escrito en el año 700 después de Cristo, eh, que todavía valida, por ejemplo, la lapidación. O sea, no sé, hipotéticamente, si yo le fuese infiel a mi esposo, él tiene todo el derecho a sacarme a la calle así como de las mechas y decirme así como, adúltero, adúltero, lapiadlo. Y toda la gente me empieza a tirar piedra y me mata a piedrazo. Y uno dice, pero ¿cómo? Estamos en el año 2022. Bueno, no todas las culturas avanzan. Stephanie. Como el Afganistán, que hay mujeres que están prohibiendo ir a estudiar a la escuela y solamente llegar hasta sexto básico. Es algo Sí. totalmente involucional. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con Estado Islámico, que ellos que tomaron el poder en Afganistán. Estado Islámico es de esa creencia, donde el Corán es ley, donde la mujer tuvo que volver a taparse completamente con el burka, no puede ocupar cargos políticos, no tiene derecho a representatividad ni estudio, nada. La mujer tiene un rol que es, en este caso, tener hijos y cuidar como los bienes del hombre. Y esa lógica de hace 3000 años. Lo mismo que pensaban ¿cómo se llama? Los pueblos semíticos hace 3000 años, que es súper complejo. Bueno, con respecto al ser pluralista, se me trabó la lengua, es algo donde están presentes, por ejemplo, en un ambiente pleno de respeto y reconocimiento. Hoy en día, como Chile, como Estado pluralista, tiene que visibilizar las diferentes posibilidades que hay, las diferentes razas, credos, etnias, por ejemplo, respetar todo. La orientación sexual, la identidad de género, la identidad sexual en este caso. Cada persona tiene derecho a expresarse. Inclusive, ojo, pensemos en conceptos como ¿cómo se llama? La transfobia. No sé si ustedes saben, pero en el pueblo mapuche, ¿cómo se llama? El ser trans era considerado una bendición. Y en el pueblo apache, en Estados Unidos, se reconocían hasta 5 géneros distintos.
es la visión del judeocristianismo y del islam la que impone este veto, por ejemplo, sobre la sexualidad de las personas, o que ve con malos ojos la homosexualidad, por ejemplo, o el ser trans, que son cosas que hoy en día están más en boga, y ustedes lo van a ver in situ. Yo, por ejemplo, en el ámbito escolar he tenido muchos estudiantes trans, en la universidad igual ahora tengo una estudiante trans, y es normal hoy en día, porque, y no es que nunca haya sido normal, es normal que hoy en día no cause problemas, porque nunca debería haberlo causado ni afectarle a nadie, pero lamentablemente el sistema lo vetaba, los valores y las creencias personales de la gente lo vetaban. O sea, estudiar, por ejemplo, antes en un colegio de monjas implicaba ser señorita, no implicaba otra cosa, no implicaba ser, aspirar a ser médico o astronauta, sino que a ser señorita. Y estudiar en un colegio de curas implicaba ser caballero en este caso, e intentar hacer una carrera, y no, por ejemplo, querer ser, no sé, maquillador, y que es algo normal. ¿Y qué tiene, por ejemplo, una persona, un hombre que quiera maquillar? Son cosas que vienen asociadas a lo que se llama la división sexual del trabajo, donde hay trabajos que son para mujeres y trabajos para hombres. Y hay una norma que establece cómo se comporta un hombre y cómo se comporta una mujer. Pero como vamos a ver, las normas son hábitos o costumbres simplemente, cosas que se establecen por el consenso social. No hay ninguna norma que sea eterna ni inmutable, nada. Inclusive las leyes se pueden cambiar. Hoy en día estamos cambiando ahora una constitución completa. El Estado laico, en este caso, que es un Estado separado de la Iglesia, pero que también representa, ¿por qué? Porque respeta toda la diversidad religiosa. Entonces, en este caso, hay un tema que antiguamente la Iglesia tenía un peso enorme, no solamente en Chile, sino en el mundo, y pasa lo mismo, por ejemplo, en Islam, con la religión, como decíamos, o sea, las mujeres tienen que andar tapadas, por ejemplo, y no tienen derechos, como mencionaba Stephanie, no es por un tema, en este caso, social o cultural, sino que es un tema religioso, de plano. O sea, porque es una tradición, en este caso, arraigada en las costumbres religiosas de ese pueblo desde hace cientos de años, simplemente, bueno, más de 1000 años en realidad. Y con respecto al ámbito de la tecnología es lo más democrático, plural y sin censura que hay hoy en día. O sea, también hay que tener ojo con la tecnología, porque la tecnología da para todo también hoy en día, y muchas veces nos muestra información que ni siquiera nos gustaría ver. Si alguien conoce, existen cosas como la Deep Web que son terribles y que es mejor nunca ver. Y aquí hay ciertos conceptos como relevantes que ustedes pueden ir viendo, que van de la mano con la globalización, el cambio cultural, la pluralidad, la diversidad cultural, etc. Yendo rápidamente a la segunda parte, y con esto vamos a ir quedando. Nosotros aquí tenemos la ética como objeto de estudio en un mundo global. Y aquí se nos va a mostrar una pequeña definición, en este caso, de lo que es la ética, y se nos va a hablar después de lo que es el desarrollo sostenible o sustentable, que tiene que ver con el cuidado, en este caso, de no solamente del medio ambiente, sino de hacer un mundo que sea sustentable para la vida. O sea, que de aquí a 50 años sus nietos puedan vivir, no tengan que estar matándose por el agua, por ejemplo, que es lo que se pronostica, o sea, una cuarta guerra mundial por el agua. La tercera en este momento no sabemos si va a detonar ahora, la verdad, así que dejémoslo en cuarta. Con respecto a la ética y la globalización, bueno, aquí hay una definición que es como muy de manual, que es la ética entendida como un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad y que se relaciona con el estudio de la moral y la acción humana. ¿Qué quiere decir esto en palabras más simples y menos rebuscadas? La ética es un conjunto de normas, pero que se establecen por medio del hábito o de la costumbre. Nosotros establecemos normas de la misma forma en que nosotros aprendemos, por ejemplo, a cosas tan simples como a comer con un tenedor o con una cuchara y no con la mano cuando somos pequeños. Eso es un hábito. Y a partir de esos hábitos se va universalizando que todo el mundo ocupa tenedor, ocupa cuchara y nadie come con la mano. Y cuando una persona come con la mano es mal visto. Es una norma. Esto, cuando se refiere al comportamiento humano, va en relación a lo que es correcto o incorrecto
dentro de una sociedad en particular. Una versión. Para los musulmanes, en su sociedad, es bueno restringir los derechos de la mujer y es la norma de lo correcto. Acá no. Y aquí, y ese es el tema que universalmente en todo el planeta se está volviendo como que la norma correcta es, por ejemplo, que la mujer tenga derechos iguales al hombre. Y que es algo que por mucho tiempo se le negó, por más de 4000 años se le negaron derechos iguales a la mujer. Y hoy en día pasa, por ejemplo, no sé, es como las discusiones tontas de internet donde de repente aparece, no sé, gente diciendo, y el Día del Hombre, existe el Día del Hombre, se celebra en noviembre, pero no, el Día del Hombre no es lo mismo que el Día de la Mujer, porque el Día de la Mujer es un día, por ejemplo, el 8 de marzo es un día de reivindicación en este caso, de conmemoración de la lucha y de la muerte de mujeres a lo largo de la historia. No es, por ejemplo, que se les celebre y que se les mande flores, que sea algo bonito, y que mucha gente, por ejemplo, diga, ah, yo soy, por ejemplo, yo quiero ir a apoyar a las mujeres a la marcha. No, es un momento en el cual se reivindican, es como, por ejemplo, no sé, es como en un momento cuando después de una guerra y salen a marchar los soldados, la gente no sale a marchar con los soldados, por ejemplo, a conmemorar. Ellos tienen su propio acto, o por ejemplo, el 19 de septiembre, la parada militar, ellos conmemoran, por ejemplo, diferentes momentos de la historia del ejército, y no anda la gente metida entre medio haciendo un desfile. Si la gente puede entender eso, ¿por qué no puede entender, por ejemplo, que el 8 de marzo es un día para las mujeres, solamente, de conmemorar? Son situaciones que se establecen con normas que muchas veces cuesta que las personas entiendan. Y es lo mismo con el tema, por ejemplo, nosotros esto lo vamos a ver en muchos aspectos, por ejemplo, en normas como en el ámbito del trabajo, por ejemplo, en el liderazgo, donde hoy en día ya no es correcto, por ejemplo, la figura del jefe o de la jefa, en este caso, como tipo patrón de fondo o patrona de fondo, que llega y dice, aquí se hace lo que yo digo y punto. Y trata mal a la gente, no respeta las jornadas laborales, porque hoy en día existen leyes que regulan la jornada laboral de las personas. Así que, yendo más allá, la ética hoy en día, como vimos en un mundo globalizado, las mismas normas se globalizan. Ya nosotros sabemos que hay ciertas normas internacionales, por ejemplo, que regulan el trabajo infantil o regulan la jornada laboral. Nosotros sabemos que los holandeses, que los franceses y los alemanes trabajan mucho menos que nosotros y son mucho más productivos. Nosotros somos en promedio 38% más improductivos o menos productivos que un alemán y que un holandés y que un francés, y obviamente ganamos un tercio de lo que ellos ganan. O sea, trabajamos más, producimos menos y ganamos menos. O sea, todo mal en el sistema. Así que de ahí que se vea que, por ejemplo, la ética también tiene que ver con el ámbito laboral, con las normas en este mundo interconectado, y que es un conjunto de normas y principios que las personas aplican en el día a día en el ejercicio de la actividad profesional. Y aquí nosotros lo vemos, por ejemplo, con el caso del secreto profesional de los médicos o la fuente de información de los periodistas. ¿Qué tiene que ver esto? Si hoy en día ustedes, por ejemplo, tienen una licencia, el diagnóstico de su licencia es privado. Nadie en su trabajo sabe que tuvo usted, a menos de que usted cuente, por si no lo sabían. Y muchas veces, ¿por qué pasa eso? Porque usted puede haber tenido una licencia psiquiátrica, por ejemplo, por alguna patología como depresión, por ejemplo, o crisis de pánico, o inclusive puede tener alguna patología mayor, pero usted está en un tratamiento y simplemente tuvo un momento de descompensación. Y muchas veces se estigmatiza a la persona, ah, es loca, esa persona es loca. ¿Por qué? Por una patología. Pero a una persona no se le... Pero en cambio, si una persona, por ejemplo, tiene diabetes y tiene que pincharse insulina, ah, es diabético, mira, no, el diabético, así como, qué mal. Es lo mismo, es una enfermedad, simplemente. Una patología con la cual una persona va a convivir toda su vida. El tema es que socialmente no están aceptadas todavía las enfermedades psiquiátricas y no es normal que, por ejemplo, si una persona tiene una licencia psiquiátrica, que es lo más común hoy en día, es porque está de verdad estresada o deprimida. Ah, no, es flojo, tiró una psiquiátrica porque quería vacaciones. Eso es lo común que uno encuentra en los trabajos hoy en día, para que se hagan una idea. Con respecto a la fuente de información de los periodistas, este es un tema súper complejo. Hoy en día, en México, por ejemplo, la profesión más peligrosa es ser periodista.
Ya en lo que va del año van cerca de 20 periodistas muertos en México. ¿Por qué? Porque ellos investigan a los cárteles de droga y los cárteles los mandan matar a toda costa para sacar la información de quién fue el sapo, como le dicen ellos en este caso, que soltó la información para la nota. Y matan al periodista, matan al sapo, y como en la serie de Pablo Escobar, le mato al abuelito, a la mamita, al perrito, todo el mundo. Por eso es importante que un periodista también mantenga el secreto, en este caso, de la información. Lo mismo pasa con el diagnóstico médico, por ejemplo, muchas veces con pacientes con enfermedades terminales, en el cual, no sé, hipotéticamente yo tuviese un cáncer terminal y yo no quiero someterme a un tratamiento de quimioterapia o radioterapia que al final lo único que va a hacer es extender mi vida, pero con dolor y sufrimiento, y prefiero a lo mejor vivir mis últimos 6 meses de vida en silencio sin que mi familia lo sepa y disfrutándolos al máximo. Y ahí está el tema de por qué los médicos también no pueden llegar y decirle a la familia, ¿sabe qué? Su familiar tiene cáncer. No, no se puede hacer eso. Es secreto profesional. Y bueno, el respeto a las personas en el ámbito del trabajo también es esencial, el comportamiento honesto, que es algo muy esencial. Y vemos acá, por ejemplo, en última instancia, 3 conceptos principales que vienen de la mano con esto, que son la inclusión social, que no implica solamente, como en la imagen, incluir a las personas de la tercera edad o con capacidades físicas diferentes, que muchas veces los trabajos se entienden así, o sea, cuando uno postula de repente un trabajo, le preguntan, ¿tiene algún tipo de discapacidad? Porque nosotros estamos sujetos a la ley de inclusión laboral, y es como, pero la inclusión no va solamente en el hecho de que si yo tengo alguna capacidad diferente, sino que, ¿dónde está la inclusión, por ejemplo, para las personas trans? O la inclusión también en el ámbito para la tercera edad. Hay personas que, ¿cómo se llama aquí? O la inclusión para personas de pueblos originarios, o para personas de raza negra, que se les excluye principalmente a ciertos trabajos, y se les margina a ciertos trabajos menores en muchos aspectos. O la inclusión para la persona de ciertos credos religiosos, etc. La inclusión se da en muchos ámbitos. Lo mismo que pasa con la responsabilidad social, que hoy en día existe inclusive una ley de responsabilidad social empresarial, donde las empresas, por ejemplo, tienen que retribuir a la sociedad de alguna forma, donando dinero, creando fundaciones, creando centros de estudio, instituciones educativas, etc. En el cual las empresas y los trabajadores tienen un compromiso con la sociedad. Ustedes no son seres ajenos a la sociedad. El trabajo repercute, o sea, una minera saca de la tierra, pero contamina y destruye solamente y no trae nada bueno. No, es que trae trabajo, trae plata. ¿Pero a costa de qué? El cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿dónde queda? Así que eso es a grandes rasgos todo lo que implica nuestra primera actividad, y con esto ustedes ya están prácticamente, más lo otro que tiene que quedar por ahí, están en condiciones de responder su trabajo sin ningún problema si es que no lo han hecho todavía. Como les dije, la idea es que ustedes de acá a la próxima semana ya tengan su correo institucional activo y tengan también su aula virtual disponible para poder ver toda esta información, para que vayan avanzando. Como les dije, si quedamos en que nos vamos a reunir los martes de 4 a 5, perfecto, nos quedamos como los martes cada 15 días. Vamos a partir la próxima semana, porque obviamente por el desfase que hubo entre medio, pero después ya los encuentros serían quincenales. Yo voy a ir a aprovechar en la semana a corregir todos los trabajos, y ya la próxima semana debería tenerles la retroalimentación, en este caso con las notas de los trabajos ya corregidos. Así que eso. Muchas gracias, espero que no haya sido tan latero todo esto, pero tenía que hacerlo lamentablemente para que pudiera responder bien el trabajo. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo martes. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, cuídense. Estén muy bien. Adiós.